Buenos días, estamos saludándoles ya en este viernes. Gonzalo Rosero no nos acompaña dirigiendo este día, les acompaña Francisco Rocha. Están ya con nosotros desde hace media hora ya el doctor Mauricio Gándara, se ve que no... aquí le acaban de decir ya que de la casa le sacan temprano. También nos acompaña el economista Hugo Villacrés y haremos contacto. No sé, creo que llegará también el economista, el señor doctor Gonzalo Ortiz, para tratar algo que fue, como solemos decir en Democracia TV, tendencia en todo el mundo y llegó a tener una cantidad de seguidores en todo lo que es el Twitter, el Facebook, las redes sociales que ahora siempre tienen y generan yo diría una agenda de discusión y de todo esto. Llegó a ser quizá más importante, dejando en segundo y tercer plano tanto a lo de Venezuela con el tema de la OEA, incluso el tema de la Unión Europea, ¿no? De la parte de la Gran Bretaña, o a ver qué es lo que pasa. Eso también lo trataremos ahora en la mañana. Está ya con nosotros el señor doctor Gonzalo Ortiz, a los que les queremos plantear el tema del acuerdo de paz. Que digo ayer hasta las 3 de la tarde fue la famosa tendencia mundial con millones de tweets, con gente comentando. Pero lo que ahí quisiera que tomen en cuenta nuestros invitados es que hubo un importante sector colombiano que generó también una discusión en cuanto a las dudas que tienen sobre el tema del acuerdo de paz. Y para iniciar este diálogo, yo quisiera que escuchemos las voces y lo que dijeron en sus discursos tanto el presidente Juan Manuel Santos como Timoleón Jiménez, el cabecilla de las FARC. Hoy es un día histórico para nuestro país. Después de más de 50 años de enfrentamientos, muertes, atentados y dolor, hemos puesto un punto final al conflicto armado con las FARC. Lograr este acuerdo nos llena de fe y esperanza. Desde comienzo de los años 80, con la iniciativa de paz del presidente Betancur, todos los gobiernos han adelantado valientes iniciativas para cumplir el gran anhelo de paz de los colombianos. Han sido más de 30 años de intentos para poner un punto final al conflicto con las FARC. Y hoy hemos dado el paso más definitivo en esta dirección. No solamente se acordó el fin de las confrontaciones, con un cese al fuego y hostilidades bilateral y definitivo, sino que también se definió un cronograma preciso para que las FARC dejen las armas para siempre. Habrá justicia para las víctimas de todos estos años de violencia. El sistema de justicia transicional para satisfacer a las víctimas garantiza sus derechos, no solo a la justicia, sino también a la verdad, a la reparación y a la no repetición. No habrá impunidad. Los máximos responsables de crímenes atroces serán juzgados y sancionados. Exa FM. Y como contraparte, digamos, de estas tres visiones, está lo que dijo Timoleón Jiménez Timoshenko. 52 años después, los guerrilleros de las FARC estamos sellando con el gobierno de Juan Manuel Santos un cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo, un acuerdo sobre garantías de seguridad y combate al paramilitarismo y otro sobre dejación de armas, que nos dejan a las puertas de concretar en un plazo relativamente breve el acuerdo final, que nos permitirá por fin retornar al ejercicio político legal mediante la vía pacífica y democrática. Ni las FARC ni el Estado son fuerzas vencidas y por ende lo pactado no puede interpretarse por nadie como el producto de alguna imposición de una parte a la otra. Hemos discutido largamente
llegando incluso a callejones que parecían sin salida, que solo pudieron superarse gracias a la desinteresada y eficaz intervención de los países garantes, Cuba y Noruega, y las oportunas y sabias fórmulas sugeridas por la creatividad de los voceros de ambas partes o sus acuciosos asesores. Estamos muy cerca de la firma del acuerdo final, que pondrá fin al conflicto e iniciará la construcción de una paz estable y duradera. Desde el principio sostuvimos que la firma de este acuerdo es la mejor oportunidad que tendrá nuestro país para enrumbarse hacia la justicia social y el progreso, sobre la base de que serán abiertas las compuertas de la democracia verdadera para que los movimientos sociales y políticos de oposición gocen de plenas garantías. Y para que la voz de las comunidades en los escalones local, regional y nacional adquiera toda su importancia y pueda jugar un papel determinante en las decisiones públicas relacionadas con su futuro. Exa FM. Y la tercera parte, claro, el expresidente Álvaro Uribe, tras conocer y observar como muchos de los colombianos y el mundo sobre la firma del acuerdo de paz, manifestaba que la paz estaba herida. Esto fue lo que dijo el presidente Uribe. La paz herida con la elevación del grupo terrorista FARC a la condición de socio del Estado o paramilitar con el pretexto de combatir a otros delincuentes. La paz queda herida con la aceptación de que los responsables de delitos de lesa humanidad como secuestro, carros, bombas, reclutamiento de niños y violación de niñas no vayan un solo día a la cárcel y puedan ser elegidos a posiciones públicas. Estos premios al delito generan nuevas violencias. ¿Qué decir a los miles de presos con delitos menos graves que los de FARC y que además de la privación de la libertad no pueden ser elegidos? ¿Qué decir a quienes han perdido por siempre los derechos políticos? ¿Qué decir de los paramilitares creados por la guerrilla y la falta de autoridad que por delitos igualmente graves fueron a la cárcel o se extraditaron? La palabra paz queda herida porque el Estatuto de la Corte Penal Internacional exige reclusión, que aquí se evade para los responsables de delitos de lesa humanidad, y la Convención Americana de Derechos Humanos para estos delitos exige sanciones severas, también ausentes. La impunidad, además de ser la partera de nuevas violencias, pone a los acuerdos de La Habana incursos en violaciones a la Constitución y a los tratados internacionales de los cuales Colombia es signataria. La palabra paz queda herida por un gobierno que ha engañado al pueblo y manipulado las normas jurídicas para cambiar la Constitución al antojo del grupo terrorista, que con aprobación oficial somete a las instituciones en lugar de someterse a ellas. Exa FM. Bueno, los dos actores en Colombia, pero además dos versiones bastante, yo diría, distintas, pero con reflexiones comunes. Por eso es que hemos invitado y queremos reflexionar con ustedes, señor doctor Mauricio Gándara, una primera reacción tanto a lo dicho por el presidente Santos como por Timoshenko y también por el expresidente Uribe, ¿no? Bienvenido, buenos días. Buenos días y buenos días a mis compañeros del panel y a la ciudadanía. Vea, don Francisco, yo creo que estamos en los comienzos. Creo que el presidente Santos mismo me llamó la atención su manera de expresarse. Dice que es el paso más definitivo. Lo definitivo no tiene calificativos, ni de más ni de menos. Es o no es, ¿cierto? Entonces, y si lo contrasta usted con lo que dice el guerrillero Timoshenko, dice muy cerca, o sea que de definitivo esto no tiene nada. Y lo de la paz herida es expresada por Uribe. Sí. Sí, entonces es una palabra muy grave. Yo creo que están tratando de acercarse. Y a veces uno dice estamos porque es una cosa que nos afecta mucho, ¿no es cierto? Sí. Pero vea usted, ¿cómo pueden hacer el cronograma de entrega de armas, el desarme, que es lo que dicen? El cese al fuego sí se puede acordar, digamos, ¿cierto? Porque cada uno deja de disparar su fusil, ¿sí? Pero la entrega de armas solo lo harán los guerrilleros
cuando haya ahí sí algo definitivo por lo menos. Claro. Y lo definitivo ni siquiera es entre ellos, porque se comprometieron a someter al referéndum, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo entrega uno las armas antes de estar seguro, digamos? ¿Sí? A menos que tengan tantas que pueden naciones, entregar claro, de unas muestras, digamos. que pueden ir haciéndole paulatinamente. Claro, claro. Así que se ve esa cuestión muy lejana y en otra intervención Sí. hablaré de lo que pienso sobre el Ecuador en relación a esto. Economista Hugo Villacrés, una primera apreciación de tanto de los discursos como de estas perspectivas, que uno podría decir, pero ya es un paso, y la paz de más de 50 años que ha sido buscada, está ahí, está, como decir, está ahí al frente, A la vuelta de la pero esquina. claro, a la vuelta de la esquina, pero puede ser que en esa vuelta de la esquina estén actores que la bombardeen también, ¿no? ¿Qué tal? Buenos días, Francisco. Un saludo para mis contertulios, Mauricio, Gonzalo, la gente que nos escucha. Bueno, yo creo que hay que ver esa oportunidad que se está generando a nivel de Colombia y esa oportunidad que ha sido bien recibida por gran parte del pueblo. Evidentemente, como en todo proceso y en un proceso tan largo, un proceso de 56 años y un proceso que entre las estadísticas deja más de 7.600.000 víctimas. Fíjese usted, 7.600.000 víctimas. Cerca del 40% de la población ecuatoriana ha sido víctima, si quisiéramos verlo en comparativo. 7.600.000 víctimas colombianas, 6.400.000 desplazados, Más de 220.000 muertos. 220.000 víctimas fatales, imagínese usted, Francisco. Entonces, claro, cuando uno observa todas estas estadísticas y compara con lo que ayer sucedió, evidentemente es un día histórico. Habrá que comprobar que ese día histórico ya en la práctica pueda convertirse en una realidad. Bien decía Mauricio, uno de los temas que más preocupa, creo yo, dentro de Colombia en este momento es el referéndum al que van a ser sometidos. Entonces, ahí habrá que de alguna manera corroborar lo que ha sido generado desde la parte política en un acuerdo que siempre va a tener detractores. Si usted se pone en los pies, Dios no quiera, de alguno de los familiares de las víctimas, creo que nunca va a estar de acuerdo con que todos los delitos de lesa humanidad cometidos no sean castigados debidamente y no tengan sus penas respectivas. Claro. Pero del otro lado, usted tiene un país que vivía en conflicto y lo que puede generar este acuerdo de paz a partir de el hecho mismo del simbolismo que conlleva la firma a la que se podría llegar. Fíjese usted que en gasto, en términos de Producto Interno Bruto, en gasto con respecto al conflicto en Colombia, más o menos el promedio es del 3,5% del Producto Interno Bruto colombiano por año. Datos tomados desde el 2007 hasta el 2015. Entonces usted puede decir, si suma todo, son más de 30 puntos porcentuales del PIB gastados simplemente en un conflicto armado. Pero que alguien los pueda haber ganado. Por supuesto. Evidentemente en los conflictos, bélicos hay ganadores externos, ¿no? Un 3% del Producto Interno Bruto colombiano que va a dejar de gastarse y de movilizarse en esa economía. Que va a cambiar de manos, digamos. Va a dejar de salir a quienes vendían armamento, a quienes permitían esta guerra entre colombianos, y seguramente va a estar encaminado a otro tipo de causas. ¿Qué otro dato así tendría usted que sea...? Mire, entre los datos, por ejemplo, 24.482 son los... Se habla de las guerrillas, de los grupos paramilitares, 2.541. Se habla en cifras grandes. 35.000 efectivos que hay que reinsertar. Exactamente. Más de 130.000 personas han sufrido amenazas en el conflicto, 1.754 violencia sexual, 75.000 personas dicen haber perdido bienes, más de 21.000 personas han sido secuestradas. Esta es la lacerante historia en estadísticas que deja el conflicto armado de 56 años en Colombia. Que podría quedar atrás, diríamos así, más que deja,
que todavía este rato es lo que tiene. Que en este rato sería una expectativa interesante, no solo para Colombia, sino también para los vecinos y en general para todo el mundo, creo yo. Al saludar nuevamente al doctor Gonzalo Ortiz, le diría, doctor Ortiz, con estas cifras, más las primeras reflexiones que ya han hecho sus contertulios, le diría, ¿qué le representa a usted? ¿Qué debemos primero ya los ecuatorianos sentir con la paz? Y ya les preguntaré, ¿cuándo cree usted que esto se puede volver efectivo y creíble? Bienvenido, buenos días. Buenos días con todos. Yo creo que ayer fue un día histórico, absolutamente histórico. Creo que oímos crujir las puertas de la historia. Pero no solo en Colombia, claro, como decías al comienzo, Francisco, también el tema del Brexit es una cosa histórica. Y también otro dato, tú hablas también de Venezuela, pero otro dato. Ayer cruzó de incógnito, en silencio, el primer barco por las nuevas esclusas del Canal de Panamá. Lo hicieron para probar, para que el domingo no pase nada. Lo hicieron ayer con un carguero chino, COSCO, de la misma línea COSCO que va a pasar oficialmente el domingo para abrir las nuevas esclusas del Canal de Panamá. Es otra cosa histórica. Así que igual que esas esclusas se abrían y se cerraban, yo oía la historia crujiendo en nuestros oídos ayer. Y lo más histórico de todo, lo más cercano a nosotros, es la paz en Colombia. Por primera vez, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y el gobierno de Colombia firmaron un acuerdo que habla de un cese del fuego bilateral y definitivo. Así que si hay una cosa definitiva, doctor Gándara, el acuerdo del cese al fuego. Por eso es que el acuerdo puede considerarse histórico, porque aunque no implica todavía el fin definitivo de la guerra como tal, establece un compromiso de las partes para dar por terminada las hostilidades y llegar a este cese del fuego definitivo, que tiene que ser verificable y establece cómo será la dejación de las armas, que luego dará paso a la constitución de las FARC en una fuerza política sin armas, ¿no es cierto? Nunca antes las FARC habían acordado dejar las armas, nunca antes, o sea que esto es histórico y es definitivo, acordaron dejar las armas. Nunca habían renunciado al uso de la violencia y ahora han renunciado al uso de la violencia. Esto es histórico, esto es lo importante del día de ayer. Ya las FARC han comprobado que pueden controlar su máquina de guerra y de destrucción durante estos últimos 11 meses, creo que son, desde que se hizo el cese de fuego, pues la reducción de las hostilidades, ¿no? Unilateral. Y eso fue respondido por el gobierno con dejar de bombardear esas zonas, con reducir la ofensiva, y por tanto Colombia ha vivido estos últimos 11 meses una paz que no había vivido en 52 años antes. Entonces ya han demostrado eso y ahora de aquí es en adelante una cosa que además tiene que ser supervisada y, como digo yo, refrendada y supervisada por la comunidad internacional. Estuvo nada menos que el secretario general de las Naciones Unidas ayer y 6 presidentes, o 5 presidentes además del colombiano. Estuvieron los presidentes de Cuba, obviamente, de Venezuela, de República Dominicana, la señora Bachelet de Chile, el de El Salvador, es guerrillero también él, y de manera que hay todo un respaldo internacional que va a llevar a que se cumpla este acuerdo. Este gran respaldo internacional incluye esta verificación, digo yo, la refrendación de todo lo que... No todo está cerrado, es verdad, y en ese sentido podría aceptarse un poco el escepticismo de Mauricio, pero yo diría que es un paso gigantesco, no solo un primer paso, ya han venido dando, porque esto es 2 años de conversaciones secretas, 4 años, casi 3 años y 9 meses de negociaciones públicas, las de La Habana. Entonces ya no son los primeros pasos, ya yo diría que es el fin del principio, para ponerlo así, o el principio del fin, cualquiera de las dos cosas, el principio del fin.
Doctor Gándara, entonces esta reflexión que sí nos trae a que hay ahí un camino, que se ha trazado, que camina, pero que se va a topar con algo que es real también, ¿no? Que las FARC ya no eran solamente un aparato militar, brazo político, digamos, de un pensamiento, sino que también se convirtieron en la guardia pretoriana de un negocio ilícito como las drogas. ¿Cómo se conjugan las dos cosas? ¿Cómo ve usted esta parte cuando el presidente Santos habla de justicia? ¿Cómo la justicia puede cerrar los ojos y equilibrar la balanza para conseguir esto que Gonzalo lo resalta y con fuerza, que creo yo la humanidad está pensando en eso y que racionalmente se piensa, ¿no? Después de esta réplica que me ha hecho sin querer mi amigo Gonzalo, yo no estoy en contra de que lleguen a un acuerdo de paz. Yo lo que estoy analizando son las propias palabras de ellos para decir que están comenzando, pues, ¿cierto? En esa frase de Churchill, cuando ya empezaron a recuperarse un poco, que es la que está citando Gonzalo, esto no es el fin el principio del fin o algo estilo. Hizo un juego de palabras muy hermoso. Tal vez lo que es the end of the beginning, el fin del principio, ¿cierto? ¿Sí? ¿Qué será? Pero quiere decir que nada hay definitivo. Y lo que más contribuye, aparte de las cosas que mencioné, lo que más contribuye es lo que usted está recordando, Gonzalo. No porque se desmovilicen, si en realidad llegan a lo que están y se los deseamos, ¿cierto? ¿Sí? No por eso deja de existir este negocio del narcotráfico. Es el que parece les ha estado financiando últimamente. Claro, por un lado. Pero que se va a seguir. Y las gentes, por más que las cúpulas ya de las FARC llegan a un acuerdo de paz, no van a dejar de haber estos jóvenes que han entrado de 12, 15 años. Que no van a integrarse. Primero que no se van a integrar porque no saben qué hacer, digamos, ¿sí? Pero además tienen quien les pague, pues, para que les den protección para continuar con el negocio de allí. O sea que esto es una cosa muy compleja y es muy valiente el presidente Santos en intentarla, digamos, ¿sí? Mi comentario es pues que por las fases de aquí, porque a lo que dice Gonzalo sin entrar en debate, él también dice, este es un cese definitivo. ¿Cómo se puede hablar de un cese definitivo? Yo soy soldado. Una cosa es que, digamos, no nos disparamos una tregua, una cosa por el estilo, pero mientras realmente no se han desarmado, no hay otra cosa, sino la voluntad de las personas del cese, de cesar este momento. Hacemos una tregua, ¿no es cierto? No nos disparamos la Navidad, por ejemplo. Pero el doctor Ortiz sí dice, hay un acompañamiento de los organismos internacionales. ¿Y eso? ¿Usted cree que le importa a las FARC o al negocio de las drogas? ¿Le importa un pepino que esté presente? Con todo respeto al secretario de la ONU. Naciones Unidas. Porque ellos no desconocen la ley, pues. Se han violado la ley, no digo que me expreso mal, desconocen, violan la ley, pues esa ha sido su manera de ser, no solo la ley, sino las personas, en fin. Entonces, ojalá pues esto vaya adelante, y por eso que se han demorado, solo ya vamos un gobierno entero de negociaciones. De negociación. Vea, cuando estuve yo en la embajada en Londres, vino de embajador Bernardo de Colombia, Bernardo Ramírez, y las oficinas son frente a frente en el mismo, con él hice una gran amistad. Él vino a Londres porque él es el que en tiempo de Betancourt llegó a ese acuerdo de... Comenzó lo que se dice en los años 80, en el año 84, primeros pasos. En el año 85 vino Ramírez, que seguramente le mandaron más que por darle la embajada con esas cuestiones, era para que no esté en Colombia. Sí. Economista Villacrés, este momento uno no puede dejar de pensar que hay un negocio que está en la zona, pero que además está en el norte del Ecuador, y que provincias como sobre todo la de Sucumbíos, las provincias de Sucumbíos, Orellana
y Esmeraldas han sido, digamos, siempre han tenido frontera con ellos, y ahí hay un movimiento económico que se va a ver afectado, porque los colombianos ya van a traer sus propios productos para abastecer, ya no hay las vacunas, ya no hay los retenes, entonces claro, comienza a movilizarse, estoy viendo un escenario y resulta que entonces nuestros productos ya les van a ser caros. ¿Cómo usted ve, estaremos preparados ya para este paso importante como ustedes también lo han resaltado? Mire, Francisco, hay varias dudas al respecto que ya tienen que ver con el ejercicio mismo del proceso de pacificación que se da. Entonces, la primera duda es, evidentemente, no el 100% de los paramilitares o de la guerrilla va a acoger aquello que sus líderes han negociado. Entonces, ahí va a haber un porcentaje que va a seguir seguramente participando en actividades ilícitas. Creemos que puede ser una minoría dada la fuerza movilizadora que tienen dentro de las mismas FARC. Después el gobierno colombiano tiene un gran reto, que es en qué va a mantener ocupada esa gente, qué nuevas actividades lícitas van a estar a cargo de esa gente, más allá de la reforma agraria de la que se ha mencionado. Y evidentemente ese tipo de cosas van a tener una implicación dentro de los temas económicos. No podemos dudar como aspecto positivo la reducción del riesgo país que va a tener Colombia, evidentemente en niveles mayúsculos. Pero ¿qué va a pasar en lo que usted dice, Francisco? Y es importante, en las fronteras. En las fronteras, pues seguramente lo primero que se va a cuidar es el tema de la permeabilidad, que en las mismas existen. Yo creo que ahí va a jugar un rol importante toda la parte de seguridad nacional en lo que puedan hacer, y después ya en la parte de producción, en la parte de consumo, evidentemente que van a tener muchas fuentes de abastecimiento. Hay que tomar en cuenta que por cercanía y lejanía, por costos de transporte, probablemente pueden acabar siendo los productos ecuatorianos aún más baratos con respecto a aquellos colombianos. ¿Usted que les conoce más de cerca a los del actual gobierno? Yo pensé que me decía a los de las FARC. No. Bueno, los del actual gobierno creo que sí, pero usted les conoció más de cerca a los que gobiernan, diría. ¿Cree que sí tienen un plan? ¿Estarán preparados? ¿Estarán analizando estos escenarios? Bueno, mire, este es un tema de, más allá de que se viene negociando algún tiempo, es un tema que a todos nos ha sorprendido gratamente. Todos pensábamos que se podía encaminar un acuerdo, pero acuérdense, valga la redundancia, que hasta hace poco tiempo parecía completamente entrampado y parecía difícil de llegar este punto al que ahora nosotros podemos calificar sin duda alguna como el logro más importante de los últimos años para Colombia, ¿no? Desde la perspectiva humana no tiene parangón, como decían. Por supuesto. Doctor Ortiz, estos son los problemas que están a la vuelta de la esquina para los colombianos, pero también para los ecuatorianos. Y entonces, claro, ahí hay que actuar, uno diría, este negocio de las drogas, estos delitos de secuestros, asaltos, las vacunas en los caminos, pueden trasladarse, y lo que decía el economista Villacrés, se vuelven permeables las fronteras o no. ¿Estaremos preparados para eso? No, yo tengo una visión completamente diferente. No, yo creo que al contrario, van a reducirse esas vacunas, van a reducirse los problemas de la frontera. Sí. Este es el logro maravilloso del día de ayer. Esto es un logro del pueblo ecuatoriano en su conjunto, del pueblo colombiano, digamos, en su conjunto, y también es bueno para el Ecuador. Yo creo que esta es una expresión de madurez del pueblo colombiano. Este es el contraste y lo más grave que tiene por delante Colombia, es tratar de conciliar esa Colombia profunda, salvaje, con esa Colombia sofisticada de las ciudades, con esa Colombia sofisticada de la cultura, de las maneras de hacer, porque lo increíble es que Colombia es una potencia económica a pesar de las FARC, a pesar del riesgo país, a pesar de todos los problemas económicos, ¿no es cierto? Entonces ahora, si se elimina esto, por supuesto queda todavía otras cosas, queda negociar con el ELN,
el Ejército de Liberación Nacional todavía, y sobre todo queda acabar con las bandas criminales nacidas del paramilitarismo. El fenómeno del paramilitarismo, estamos olvidándonos, es tremendo en Colombia, y eso nació precisamente, entre otros de Uribe, que fueron los que promovieron la acción de hacendados y de personas que ellos podían pagar para tratar de enfrentarse a las FARC de una manera Algunos militar. dicen que era para defenderse. Los paramilitares, claro, nacieron allí y ahora se han convertido en una plaga en Colombia. Entonces yo creo que ahora se puede concentrar las fuerzas en controlar a esos paramilitares. Doctor Ortiz, la cantidad esta de la economía, decía el 3% del PIB, ¿no será que también a esta Colombia culta, le garantizó eso? Yo creo que, por supuesto, eso debe haber tenido pues varios negociantes en el medio, los negociantes de armas, como bien decía el compañero de panel. Hay otros que que tienen que haber lucrado del conflicto, pero no, pues la economía colombiana es suficientemente fuerte en todo lo demás, en su producción textil, en su exportación cafetera, en tantas otras cosas que nos ha demostrado, ha crecido, ¿no?, gigantescamente en población. La industria es muy fuerte, también tiene petróleo, también tiene hierro, también tiene otros minerales. Es suficientemente fuerte, por eso ha podido progresar a pesar de este problema serísimo de medio siglo de guerras y de problemas. Entonces, una cosa que creo que nos estamos olvidando en el análisis es el logro del presidente Santos en haber obtenido de las FARC que dejen esta idea de que había que ir a una asamblea constituyente. Hasta anteayer, los periódicos del mundo seguían recordando que ese era un factor que impedía el logro del acuerdo de la paz. Y cuando ya se anunció que se iba a firmar ayer, los periódicos decían, bueno, pero todavía está por resolverse este tema de la constituyente. Bueno, resulta que han aceptado lo que Santos proponía a cambio, que es ir al plebiscito. Eso han aceptado las FARC, eso cambió las FARC en las últimas horas y eso es lo que permitió desbloquear el acuerdo y que se haga de un día para el otro. Usted decía una cosa, que sí controlan. ¿Usted cree que desde La Habana, los que han estado ahí años también ya, y muy bien por las fotos que se veían, sí controlan todo el grupo que está en Colombia? Yo creo que sí. Yo creo que las FARC estaban derrotadas o casi derrotadas militarmente y entonces para ellos tiene que ser también un alivio el haber llegado a la paz. No, a nadie le interesa seguir en la guerra. Es bueno para ambas partes. O sea, también las FARC estaban ya en una situación de debilidad creciente respecto a momentos anteriores. Es decir, que ahora tengan 35,000 efectivos no es nada cuando en algún momento se pensaba que tenían 150,000, ¿no? O sea, se les ha ido arrinconando. También es cierto que para las FARC es una salida más o menos honrosa de esta situación en la que estaban. O sea que yo creo que en ese sentido hay como se dice en el acuerdo ayer, hay 23 sitios donde se van a concentrar. Depende de las veredas, como se llama en Colombia, a los pequeños poblados que no son cantones, sino que son más pequeños y en esas veredas se van a concentrar para hacer el proceso. Respecto del desarme, yo quiero recordarles que hay plazos. En los primeros 60 días van a entregar todos los explosivos y van a entregar además todos los armamentos hechizos, como se dice en Colombia. Es decir, aquellos que parecen armamentos pero que no son. Pero que muchos de ellos portaban fusiles y resulta que no eran fusiles, sino que eran solamente de plástico, parecidos a los fusiles. ¿Sí? Eso van a entregar en los primeros 60 días. Y en 180 días, en los siguientes 120 días, estamos hablando de 6 meses, se tiene que entregar todo el armamento, que van a ir van a ser recibidos por la ONU, va a ser recibido por la ONU. De manera que ya hay plazos concretos y por eso es que el acuerdo del cese de fuego es definitivo y ahora lo que viene es la entrega de las armas. Doctor Gándara, entonces sí hay un espacio ahí, pero hay dudas, ¿no? Yo le insisto, claro, en Colombia se puede ver, y nosotros, porque es quizá el país que más le afecta este momento el tema de la paz. Estas bandas organizadas con la experiencia que tienen en los secuestros. Ayer me decía en una entrevista Juan Manuel Fuertes,
ellos están formados para eso, están especializados. ¿En dónde van a ir a trabajar? ¿Van a seguir haciendo esto que saben hacer? ¿No? ¿Cómo mira usted eso? ¿Estaremos preparados no solo para acompañar a Colombia en la paz, sino también para resolver los problemas de la paz de Colombia en nuestro país? Yo he dicho muchas veces, he estado reclamando por eso, porque un acuerdo de paz de Colombia, si llegan a formalizar todo eso, habrá muchas personas que no se reincorporen. Puede que sea un acuerdo de cúpulas. No podemos conocer lo que hay en el fondo, por el negocio del narcotráfico y por la falta de preparación para insertarse en la sociedad. Entonces, allí viene el peligro de que, dejando la guayabera, como he dicho tantas veces, y dejando el fusil a un lado, crucen la frontera, pues, ¿no es cierto? O pasen con fusil y todo, porque hay una frontera tan porosa como se la ha llamado, de 600, 700 kilómetros, ¿no es cierto? Entonces, esto es muy difícil, y por eso digo yo que es un error del gobierno actual el querer pasarles a guardabosques o controladores de aduana a los del ejército. Necesitamos en esta circunstancia un ejército bien fortificado en la frontera norte. Preparado. ¿Sí? Así es que no se trata de quitar. Ya no tenemos problema con el Perú, ya se firme el acuerdo de paz en Colombia, mejor les hagamos guardabosques, ¿no es cierto? Sí. Ese es un error terrible, que lo podemos pagar caro. Vean, mientras no esté todo, no está nada. ¿Cuándo podemos observar una primera señal? ¿Será como dice Gonzalo, si en el cumplimiento del cronograma... Todo o nada. Todo nada. Aquí no hay la voluntad de que se van cumpliendo los plazos. Aquí no hay por partes, digamos, ¿sí? Porque basta cualquiera cosa. Te puede haber... ¿No hubo hace poco en Siria un alto al fuego? Claro, lo que pasa es que firmaron 2 de las 3 partes. Claro, ¿no? Pero se firman. Que también aquí hay también una claro, parte. Se firma. Y se están dando más bala que nunca, pues, ¿no es cierto? Entonces eso del cese es muy relativo. No digo que, ojalá, mejor dicho, diré, que sea definitivo el cese al fuego, que sea cierto que entregan todas las armas, porque a lo mejor les entregan las divinizadas, Ortiz, como dice. No, todo eso es importante. Lo que dice. Pero llega o ahora no llega. Sí hay una voluntad. Claro, ¿qué voluntad? Le entregan a usted 5,000 fusiles, supóngase, y tienen 20. Estoy diciendo arbitrariamente las cifras, ¿no es cierto? Entonces, todo esto es relativo, les deseamos que vayan adelante, pero el Ecuador tiene que estar prevenido para el peligro de si llegan al acuerdo definitivo, por las repercusiones que puede tener al lado para el Ecuador. Economista Villacrés, entonces, ¿la propia economía colombiana estará preparada para esto? El doctor Ortiz nos dice, sí, van a aprovechar más rápido, van a integrarse, van a entrar a un territorio donde no tenían libertad de entrar. Y nosotros vamos a perder clientes, porque lamentablemente eso es así. Pues mucha gente en la frontera ha desarrollado ahí vendiendo productos nuestros. ¿Cómo mira en cambio esta parte usted? Muy difícil, Francisco. Sobre todo, Colombia es una economía de 370.000 millones de dólares versus 105.000 de la economía, 105.000 millones de la economía ecuatoriana. Estrecha economía. Exacto. Entonces, uno, en principio, puede tener esa suspicacia y pensar, bueno, el proceso de colaboración o el proceso de reingreso de estos ciudadanos hacia la parte formal de la economía colombiana va a ser sencillo, pero no, porque hay un fenómeno que es complicado y es el fenómeno de las capacidades. Muchas de esas personas, como decía Mauricio, saben hacer conflictos
Salvo militares, mucho eso, desde los 15, 16 años. Fíjese, usted empieza a ver todo lo que ha sucedido y son secuestros, asesinatos selectivos, acciones bélicas, ataques a bienes civiles, atentados terroristas, masacres, desapariciones forzosas, tiene violencia sexual, tiene desplazamientos inclusive forzados, pero minas, tienen ellos todo el los proceso de ingresos, desminado. comida y casa. Casa entre comillas, porque claro, en la selva Exactamente. pero tienen eso un poco más o menos garantizado. Como y hay que... gente que históricamente solo hizo eso, Francisco. De hecho, en los 55 años hay gente que nació en el conflicto y todavía menores, gente que tendrán 18, 20, 30 años y solo han hecho eso. Entonces, ahí va a haber un proceso muy fuerte por parte de lo que sería el brazo social del gobierno por tratar de insertar a esa gente en diferentes actividades que les permita tener un mejor mecanismo de subsistencia. Lo que Gonzalo decía, esa Colombia salvaje, amazónica, con esa Colombia que es completamente el lado opuesto de esa Colombia desarrollada, industrializada, esa Colombia de las grandes ciudades, Bogotá, Medellín, Cali, en general las grandes ciudades que tienen allá. Entonces ahí hay un reto muy fuerte de parte de quienes hacen política económica de entender. ¿Necesitan más plata o con la que tienen pueden funcionar? Mire, yo creo que ahí entra un tema muy importante de la economía, que es la redistribución. Porque si uno va a los antecedentes históricos de esto desde la década de los 50, uno puede encontrar una profunda mala distribución de la riqueza que da origen, sin que esto justifique, desde luego, pero que da origen a este grupo de guerrilleros y después, a partir de los guerrilleros, los paramilitares, que no son menos, y se ha hablado aquí en la mesa de trabajo. Fíjese que entre algunos datos que le puedo dar rapidito, los grupos militares también han originado 2.541 secuestros, los grupos militares han originado más de 8.900 asesinatos selectivos, los grupos paramilitares han generado 270 acciones bélicas, eso por mencionar alguna otra cosa, ataques a bienes civiles 270 y así le podría enumerar. Los millones de dólares que eso ha costado, además de vidas. Y eso todavía no está claro cómo se va a desmontar. Lo que ahora tenemos, evidentemente, es lo de la guerrilla con el gobierno, que es importante. Y yo sí quiero ver el vaso medio lleno. Yo creo que es lo más importante de todo lo que debía ocurrir. Pero todas estas fichas adicionales tienen que ir conduciendo hacia esta paz generalizada en Colombia. Doctor Ortiz, estas dudas, que claro, terminan empañando un poco el éxito y el entusiasmo, pero que un poco también nos piden pensar en lo más real, en lo que está ahí. ¿A usted sí le generan o tiene? Yo le he visto a usted más convencido de todos en esta mesa. Estoy más convencido. ¿Sí? Tal vez porque me doy cuenta de que primero ha habido acuerdos previos que se han ido tomando sobre las partes en disputa. Por ejemplo, entregar la tierra a los campesinos pobres. Por ejemplo, la transformación de la guerrilla en un partido político. Eso fueron ya acuerdos que se han ido logrando en los últimos meses. Los temas de la justicia, todavía queda generar ese sistema de justicia que va a juzgar a quienes han cometido crímenes de lesa humanidad. También se llegó a un acuerdo sobre la lucha contra el narcotráfico. Las FARC están a favor de eso y han firmado la lucha contra el narcotráfico. Hay un acuerdo específico sobre el desminado. Hay otro acuerdo para la búsqueda de desaparecidos. Hay acuerdos previos que son como las piedras sobre las que se está pasando el río, ¿no es cierto? Uno busca la piedra para tratar de vadear el río y esos pasos ya se han ido dando. Y este acuerdo se llama Fin del Conflicto. Así se llama el acuerdo, Fin del Conflicto. Y incluye estas garantías que yo he dicho de seguridad. También incluye esta cosa de la lucha contra las organizaciones criminales herederas del paramilitarismo, el post-paramilitarismo, así como hablamos de post-Panamax, post-paramilitarismo en Colombia, y la persecución de las conductas criminales que amenacen la implementación de los acuerdos. Entonces, vuelvo a decir, es la primera vez que desde el 84, que nos recordaba Mauricio, que un gobierno de Colombia y alguien firma un cese del fuego bilateral. Y
Y hay que recordar que tanto Rodrigo Londoño, porque ese es el nombre de Timochenko, el verdadero nombre de Timochenko es Rodrigo Londoño, lo acaba de decir. Él dice que la paz se firmará en un plazo relativamente breve. Y el presidente Santos dijo anteayer que el 20 de julio, que antes del 20 de julio espera que se firme. O sea, bueno, si podemos poner todos los peros a esto, pero yo veo que ya se ha pasado más de la mitad del río, pues ya estamos del otro lado casi, y entonces lo que hay que hacer es apoyar a eso. Más bien a mí me asombra que no haya estado el presidente Correa en esto, por ejemplo, el que se va a cualquier cosa, en esto no estuvo. Tenía cambio de comandante general de la Marina. Lo que se necesita es que también apoyemos de nuestro lado. Nosotros tenemos 200,000 o más refugiados colombianos, 60,000 en condición de asilo, el 98% de ellos colombianos. Y tenemos que apoyar, porque aunque esa población finalmente se ha integrado a la producción nacional en Santo Domingo, Los Colorados, en Sucumbíos, en varias otras partes, también hay gente que pasa penurias. Y en ese sentido yo creo que la tierra colombiana es tan rica, tan vasta, que a esos 35,000 se van a poder tener tierra y van a poder trabajar. Básicamente son de extracción campesina. Hay una respuesta a los orígenes del conflicto colombiano en estos acuerdos. Si encontrarán estos jóvenes y algunos de ellos que ya no son jóvenes, sino que se iniciaron ahí, una respuesta a eso. Si es que hay que buscar la quinta pata al gato, tal vez algunos no. Pero yo digo que la gran mayoría sí. Yo estoy por el lado positivo. Creo que se ha logrado mucho. ¿Por qué? Porque se ha venido ya así dejando los hitos y acuerdos puntuales sobre un montón de cosas. Y ahora lo que les toca es convencer al pueblo colombiano de que refrenden estos acuerdos en un plebiscito para callarle de una vez la boca al derechista de Uribe. Bueno, aquí hay una posición ya más política, doctor Gándara, sí. O sea, es un poco. Ahora Gonzalo estaba más. Sí. Usted, en cambio, sí mira estos otros aspectos. Además, como le digo yo, el entusiasmo que genera no nos puede. Claro. Y ojalá lo hagan, repito, ¿no es cierto? Ojalá. Pero como dice Gonzalo, se han recorrido más de la mitad del camino, pero mientras no se ha recorrido todo el camino, no se ha llegado, ¿no es cierto? Vea, el problema de la reabsorción o cosa por el estilo, ¿de dónde sale el problema, el gran problema de las guerrillas y de las cosas desde los años 64 y tal vez desde antes, porque todo esto se gestó desde el asesinato de Gaitán, fue creciendo esta violencia en Colombia. Por una derecha sectaria, y sí, ¿no? En gran parte porque por los buenos precios del café, los empresarios colombianos compraron a los campesinos pobres de pequeñas porciones de tierra para aumentar la frontera agrícola para la producción del café. Entonces, esos son los inicios de que no tienen en qué trabajar, pues. Entonces, se hicieron la más grande potencia o de las más grandes con Brasil, de exportadores de café y de todo, pero ellos crearon el problema. Y para defenderse de ellos, de los guerrilleros, de los desocupados, de los que estaban así sin tierra, crearon pues los empresarios, Uribe, qué sé yo, no puedo afirmar, pero así se dice en Colombia, crearon, no exactamente él, sino sus padres, sus familias, crearon los paramilitares, ¿no es cierto? Entonces, el uno crea la compra de la tierra, el tratar de cubrir, tener la mayor extensión de tierra. ¿Y cómo defender eso que habían adquirido? Crearon los paramilitares, ¿no es cierto? Y armaron un problema del diablo y casi insoluble. Ven esto del costo de Colombia en esas cuestiones. Hay también otro que ha estado financiando que se llama los Estados Unidos. Para él también puede ser un alivio. El dejar, porque son los que les han entrenado a los soldados, les han dado el equipo, armamento, los helicópteros, qué sé yo, todo eso que podemos ver. Que eran parte de lo que se llamó el Plan Colombia también, los últimos, unos dicen esfuerzos y los otros las últimas intervenciones, ¿no? Recuerdo solo al paso que trataron en el gobierno de Novoa, el Jens Meller y ellos,
de pedir que nos incorporen también al Plan Colombia, pues, y nos den unos 600 millones, digamos, ¿cierto? También hubo eso, nosotros también queremos una protección, pero los Estados Unidos lo que han hecho es en el sitio, porque las Fuerzas Armadas colombianas estaban totalmente inmovilizadas. Claro, no estaban preparadas y no tenían los equipos, pues, ¿no es cierto? Entonces de ahí viene el Plan Colombia, la propuesta de la cooperación de los Estados Unidos. Pero entonces ahí, para esta última ronda, doctor Gándara, ¿usted considera entonces que todavía está, o sea, es un buen primer paso? Es un buen primer paso, me congratulo por eso, pero todavía faltan, primero, concluir con ellos. Ya nos han dado ni sé cuántas fechas, ¿no es cierto? Ahora ya dicen que la próxima será el 20 de julio. No. Hace pocos meses dijeron que no era, ¿no es cierto? Que no iban a poder, así que no es así. Entonces, ojalá lo hagan, pero falta, uno, el que lleguen a un acuerdo definitivo, que estén dispuestos a cumplirnos y que el pueblo de Colombia diga que sí. Todavía falta. Sí. Economista Villacrés, nos recuerda el doctor Gándara que incluso los Estados Unidos va a dejar de financiar alguna ayuda, o cree que ahora es más bien cuando más ayuda se necesita para incluso financiar a la reinserción en estos territorios que podrían volverse también agrícolas, de producción, de todo esto. Diferente tipo de ayuda, Francisco. Si bien es cierto, se va a dejar de generar esa ayuda armamentista, ese deseo de buscar las estrategias para poder hacer frente a la guerrilla, ahora necesita Colombia otro tipo de ayuda. Una ayuda que le ayude a mirar a corto y mediano plazo esa posibilidad de que la gente no solamente tenga la tierra, sino que pueda cultivarla. Y ese proceso de cultivar la tierra requiere de ciertas habilidades, destrezas, capacidades que tiene que irse desarrollando dentro de esta gente. Yo me animo a pensar que el gran paso está dado, pero tras ese gran paso vienen temas muy importantes que están ligados, ¿no? Y dentro de esos temas importantes también hemos hablado de los paramilitares, de la guerrilla, pero no hemos hablado a fondo del narcotráfico. Claro. Si bien es cierto, se ha dicho, bueno, en efecto... nos recuerda que en uno de los acuerdos de La Habana dice que van a trabajar en contra de eso también. Y que inclusive les van a mostrar los denominados caminos, senderos, exacto, caminos que conducen hacia los mayores cultivos de droga, pero eso es un negocio y al final detrás de ese negocio deben existir, por llamarle de alguna manera, estos pseudoempresarios o estos empresarios de lo ilegal, que no creo que se van a sentir muy favorecidos con la firma de este acuerdo. ¿Cree que quieran sembrar café? Exactamente. Entonces, ahí va a ser muy importante el trabajo conjunto de quienes están firmando este acuerdo, de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, del gobierno de Colombia, para buscar alternativas para la gente, para proponerle escenarios diferentes. Porque si usted no tiene un escenario diferente de generar trabajo y por tanto de generar recursos para su familia, por más buena voluntad que tenga de dejar el conflicto armado, va a ser muy complicado en la práctica que eso se llegue a cristalizar desde la perspectiva de economía. Exactamente. Entonces, ¿quién es el llamado a proponer alternativas? El gobierno, y para eso necesita el apoyo del gobierno colombiano, no solamente de Estados Unidos, sino de todos quienes a su alrededor puedan ayudar con estrategias desde lo social para que esta gente pueda ser insertada de una manera pronta. El Ecuador debe involucrarse un poco más porque tiene un conflicto real ahí. Mire, es un tema internacional, no es mi especialidad el tema internacional. Yo creo que el Ecuador, a medida de sus posibilidades, lo primero que debe hacer es cuidar sus fronteras, después precautelar y generar. Yo creo que el Ecuador ha hecho muchísimo con recibir a los refugiados y ahí hay un gasto que eventualmente inclusive lo reconocen los colombianos. Hay una parte del presupuesto del Estado ecuatoriano que se destina a esta ayuda humanitaria.
Entonces, yo creo que el Ecuador ha cumplido a medida de sus posibilidades del rol. Lo que se viene hacia adelante es tener una agenda programática de cómo enfrentar este proceso de desarme y acuerdo de paz en Colombia y cómo evitar que eso afecte sobre todo a los poblados fronterizos de nuestro país. Doctor Ortiz, entonces con entusiasmo, con buena vista, le vemos... Con clara evidencia. Yo le pediría a usted una cosa, porque además usted enseñaba a buscar la quinta pata en el gato. ¿Encuentra alguna usted o no? No, sí, por supuesto. Hay un montón de obstáculos todavía. Que se cumplan estos plazos. Los plazos, ayer dijo Humberto de la Calle una cosa bien interesante. Los plazos son fatales. Recordando precisamente el fiasco que tuvieron en marzo. 23 de marzo me parece que decían que iban a firmar. Entonces él dice los plazos son fatales y el presidente Santos ha dicho que ojalá para el 20 de julio. Bueno, tal vez no sea en julio, tal vez sea en agosto, tal vez sea en septiembre, pero ya están caminando. Estos plazos sí están puestos, 60 días para la primera parte y luego 180 días en 3 fases. Entonces hay que confiar en que esto que han firmado las dos partes con este respaldo internacional, con la supervisión internacional, se vaya cumpliendo. Así que sí, ciertamente todavía no se han cumplido, que es la posición de mi compañero de mesa, Mauricio Gándara, tan experto y tan conocedor, pero es verdad, no se han cumplido todavía, pero lo que yo digo es, ya viene el impulso suficiente como para que esto se cumpla. Y estoy seguro que el pueblo colombiano, al que hay que felicitar, ayer es un día histórico de Colombia, es un logro maravilloso del presidente Santos, es un logro extraordinario de las propias FARC, y es un logro sobre todo del pueblo colombiano, creo que van a lograrlo. Yo creo que, acostumbrados como hemos estado siempre a que Colombia nos dé noticias negativas, ayer se destacó esta noticia, al fin Colombia por algo positivo, ¿no? Un día después de ser derrotados en la Copa América, tuvieron este gran alegrón, yo creo que la mayoría de los colombianos, salvo por supuesto Uribe, que está en esta posición, él y su grupo político, en esta posición de boicotear, de socavar, de minar el proceso de paz. Yo creo que este acuerdo, yo en eso digo, hay que ver con claridad hacia el futuro, ¿no? Después de muchos intentos, después de muchos fracasos, después de incluso del fiasco de marzo, ahora sí se ha firmado ese acuerdo que ellos mismos llaman el fin del conflicto, que incluye este cese al fuego definitivo. Hay un tuit que quieren y yo creo que vale la pena, porque usted acaba de topar esto, que dice recordarle al doctor Ortiz que hay delitos de lesa humanidad contentivos por los terroristas. El doctor Uribe intenta que estos delitos no queden impunes. Como la justicia. Ojalá le juzgaran a Uribe. Ojalá le juzguen a Uribe. ¿Y a los que han disparado? No, por supuesto, hay un sistema judicial que tiene que tiene que juzgar a quienes han cometido crímenes de lesa humanidad. Y esos son los que tienen que ser juzgados. Estoy totalmente de acuerdo con el señor que manda el tuit. Pablo Guerrero. Que en efecto hay un sistema, también está previsto entre los acuerdos, y falta todavía, resta, como dicen los colombianos, resta por hacer todavía esto, pero está en parte de los acuerdos que se va a ir logrando. Ojalá se aclare bien cómo va a ser ese sistema de justicia para que sean juzgados. Pero un poco pasa lo que pasa en todos los procesos de paz. Por ejemplo, en la restauración de la democracia en España, ¿no? En este tipo de reconciliaciones, un poco, hay que cerrar los ojos y seguir para adelante, ¿no? ¿Qué pasó, por ejemplo, no en España? genera la impunidad. Sí, rabia. Claro, tiene que haber una comisión de verdad, tiene que haber todas las... Pero también respecto de los paramilitares, ¿no? Las masacres que han cometido los paramilitares, 270 muertos de una masacre, 80 en otra. Hay un libro maravilloso, Francisco, te recomiendo, de María Teresa Ronderos, sobre esta guerra sucia y perversa de los paramilitares, porque a veces no nos damos cuenta de lo que ha pasado en el otro lado, ¿no es cierto? Lo de la guerrilla es un poco una reacción a esa prepotencia de los militares. Y una última, solamente como sociólogo, una última observación. Todo esto se debe a la falta de presencia del Estado colombiano en inmensas zonas de su territorio. Por eso es que mandaba este caciquismo
que hace un rato nos describía muy bien Mauricio, de los hacendados, de quienes compraron o se robaron tierras y que querían y las defendían a base de personas de grupos armados, ¿no? Entonces, la falta de presencia del Estado colombiano, ahora Colombia es tan rica y tan organizada que ahora el Estado colombiano puede hacerse presente aún en las veredas de esa Colombia que yo decía, Colombia profunda y salvaje. Yo quiero agradecer al señor doctor Mauricio Gándara, al señor economista Hugo Villacrés y al doctor Gonzalo Ortiz, que nos han dado diversas visiones. Nos hemos paseado por las aristas del conflicto colombiano y por sus posibilidades de éxito, que se los deseamos de todo corazón. En este caso, los tres, y creo que el pueblo ecuatoriano. Muchas gracias por acompañarnos. Están ya en nuestros estudios el doctor Patricio Zuquilanda y el licenciado Jorge Ortiz, con quienes trataremos en cambio el tema de la OEA. Enseguida volvemos. Yo nací en este país,